Capítulo 1. El susurro en la oscuridad. El invierno había cubierto el pequeño pueblo de Altos Valles con un manto blanco. La nieve crujía bajo los pies de Clara, Daniel y María mientras seguían un sendero hacia la vieja mansión que se erigía solitaria en la cima de una colina. Desde la distancia, la estructura parecía más un esqueleto que un hogar, sus ventanas eran huecos negros, y la madera podrida de las paredes daba la impresión de que un simple suspiro de viento podría derrumbarla. No entiendo por qué estamos aquí, protestó María, ajustándose el abrigo. Podríamos estar en casa con una taza de chocolate caliente en lugar de perseguir leyendas. Porque las historias necesitan ser contadas, respondió Clara, sosteniendo su grabadora. Esta mansión tiene un pasado oscuro, y es mi trabajo descubrirlo. Daniel, el más callado del grupo, revisaba unos papeles mientras caminaba. Hay relatos de desapariciones, susurros en la noche. Algunos dicen que los espíritus de los antiguos residentes aún rondan el lugar. María bufó. Espíritus, claro. Seguro que es solo una casa vieja con el viento haciendo ruidos extraños. Sin embargo, a medida que se acercaban a la entrada, incluso María no pudo evitar sentirse incómoda. La puerta principal, de madera desgastada, estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Un cartel oxidado colgaba torcido con letras apenas legibles que decían, prohibido el paso. Demasiado cliché, murmuró Clara antes de empujar la puerta, que rechinó como un grito de protesta. Dentro, la mansión estaba sumida en una penumbra perpetua. A pesar de las linternas que llevaban, las sombras parecían más densas de lo normal, como si se resistieran a ser iluminadas. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y manchas de humedad que formaban patrones inquietantes. Esto no parece tan malo, dijo María, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Un ruido sutil resonó en el aire, como un susurro. Clara se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Daniel asintió. Parecía venir de arriba. No. Parecía estar justo aquí, corrigió Clara, girando lentamente sobre sus talones. Sin embargo, no había nadie más en la habitación. Los tres intercambiaron miradas tensas antes de continuar hacia el salón principal. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, había un objeto que parecía fuera de lugar, un diario. Clara lo tomó con cuidado, como si fuera a desmoronarse en sus manos. La portada estaba desgastada, pero al abrirlo, las palabras escritas en tinta negra eran perfectamente legibles. Esto tiene más de 100 años, murmuró Daniel, ajustándose las gafas. Debe ser de uno de los antiguos dueños. Clara comenzó a leer en voz alta, si escuchas los ecos, nunca respondas. Ellos siempre están escuchando. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe seco proveniente del piso superior. María dio un salto y dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué fue eso? Clara guardó el diario bajo su brazo. Vamos a averiguarlo. ¿En serio? ¿No sería mejor salir de aquí ahora mismo?, preguntó María, pero su objeción fue ignorada. Clara ya estaba subiendo las escaleras, con Daniel siguiéndola de cerca. Resignada, María no tuvo más opción que acompañarlos. Las escaleras crujieron bajo su peso, como si protestaran por cada paso. Al llegar al segundo piso, un pasillo largo y oscuro se extendía frente a ellos. Clara avanzó con cautela, enfocando su linterna en las puertas cerradas a ambos lados. De repente una sombra cruzó rápidamente al final del pasillo. ¿Vieron eso?, preguntó Clara, acelerando el paso. No estoy segura de querer verlo más de cerca, murmuró María, quedándose unos pasos atrás. Llegaron a una habitación al final del corredor. La puerta estaba entreabierta, y un frío intenso emanaba del interior. Clara empujó la puerta y entró. Dentro había una chimenea apagada, un viejo armario y un espejo grande cubierto por una tela. Daniel caminó hacia el armario mientras Clara se acercaba al espejo. Quitó la tela de un tirón, revelando un reflejo borroso. Pero lo que la hizo retroceder no fue su propio reflejo, era una figura oscura detrás de ellos, observándolos fijamente. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie allí. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel, acercándose. Clara señaló el espejo. Había alguien detrás de nosotros. Lo vi. María, que estaba junto a la puerta, cruzó los brazos. Esto es suficiente para mí. Deberíamos irnos.
Antes de que pudieran responder, un sonido profundo resonó en la habitación, como un susurro amplificado. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro: advertencia. Clara, salgamos de aquí, insistió Daniel, pero ella negó con la cabeza. Hay algo más en este lugar. Necesitamos saber qué está pasando. El susurro se desvaneció lentamente, dejando un silencio pesado. Clara tomó el diario nuevamente y lo abrió en una página marcada. En ella, un dibujo rudimentario mostraba un altar rodeado de figuras sombrías. Debajo, una frase en latín decía: In tenebris veritas manet, en la oscuridad, la verdad permanece. Creo que esto es solo el comienzo, dijo Clara, cerrando el diario. Hay algo en esta casa que no quiere ser descubierto, pero debemos seguir. Con una mezcla de miedo y determinación, los tres salieron de la habitación, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 2. El diario maldito. El silencio opresivo de la mansión se rompió solo por el eco de sus pasos. Clara sostenía el diario con fuerza contra su pecho mientras Daniel y María intercambiaban miradas nerviosas. A pesar del miedo que envolvía al grupo, Clara sentía que debía entender el significado de las palabras escritas en ese libro. Deberíamos sentarnos un momento y revisar esto con calma, sugirió Clara. Quizá haya algo que explique lo que está pasando. ¿Calma? Estamos en una casa maldita con sombras que nos observan y un diario que parece salido de una película de terror, replicó María, cruzándose de brazos. Lo único que necesitamos es salir de aquí. Si lo hacemos ahora, nunca sabremos la verdad, insistió Clara, encendiendo su linterna y abriendo el diario en una página aleatoria. La tinta oscura trazaba palabras llenas de desesperación, acompañadas de dibujos de figuras humanoides envueltas en sombras. Ellos nunca descansan. Escuchan tus miedos, toman tus pensamientos más oscuros y los transforman en realidad. María dejó escapar un suspiro exasperado, pero Daniel parecía intrigado. Esto es increíble. Es como un registro detallado de fenómenos paranormales. Tal vez Enrique, quien escribió esto, intentaba advertir a quien encontrara el diario. De repente, un fuerte crujido resonó desde una de las habitaciones cercanas. Los tres se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento. El sonido fue seguido por un leve susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Otra vez esos ecos, murmuró María, apretando la linterna con fuerza. Escuchen, dijo Clara en un susurro, inclinándose hacia adelante. El sonido era ahora más claro, aunque las palabras seguían siendo incomprensibles. Parecían venir del sótano. Sin decir una palabra, Clara se dirigió hacia la puerta que llevaba al nivel inferior de la mansión. Daniel y María la siguieron a regañadientes, con los ojos escaneando cada sombra que se movía a su alrededor. La puerta del sótano estaba parcialmente abierta, revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad y algo metálico impregnaba el aire. Clara respiró hondo antes de bajar el primer escalón, que crujió bajo su peso. Esto es una pésima idea, dijo María, bajando detrás de ella. Daniel no dijo nada, pero su respiración rápida traicionaba su nerviosismo. Al llegar al pie de las escaleras, encendieron sus linternas y enfocaron la luz en la habitación. El sótano estaba lleno de trastos viejos, cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas raídas y un armario de madera que parecía a punto de colapsar. Pero lo que capturó la atención de Clara fue un espejo apoyado contra la pared del fondo, cubierto por una fina capa de polvo. Otro espejo, murmuró Daniel. ¿No viste algo en uno de estos arriba? Clara asintió, acercándose al objeto con cautela. Pasó la mano por el polvo, revelando su propio reflejo. Pero algo estaba mal. Su reflejo no la imitaba con precisión, había un leve retraso en sus movimientos. Cuando Clara levantó la mano, el reflejo tardó un segundo más en hacer lo mismo. Esto no es normal, susurró, dando un paso atrás. De repente el susurro volvió, esta vez más fuerte, resonando en sus oídos. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear, y la temperatura descendió bruscamente. «Sal de ahí, Clara», gritó María, pero antes de que pudiera moverse, un golpe sordo hizo que todos se giraran hacia el armario al otro lado de la habitación. El armario temblaba ligeramente como si algo dentro estuviera luchando por salir. Daniel se acercó con cautela, extendiendo la mano para abrir la puerta. «Esto puede ser lo que buscamos», dijo con voz trémula. «¿Qué estás haciendo?»
Déjalo, exclamó María, pero Daniel ya había girado la manija. La puerta del armario se abrió lentamente, revelando un pequeño altar improvisado. Sobre él había velas apagadas, un cuenco con algo seco y ennegrecido, y un cuchillo oxidado. Clara sintió un escalofrío al ver el altar, recordando los dibujos del diario. Esto es un lugar de sacrificio, murmuró Daniel. Enrique debió haberlo usado para intentar aplacar a lo que fuera que estaba aquí. Clara se acercó al altar, examinando los símbolos tallados en la madera. Estos símbolos coinciden con los del diario, dijo pasando la mano por las inscripciones. Parecen instrucciones para algún tipo de ritual. De repente una ráfaga de viento apagó las linternas, sumiéndolos en la oscuridad total. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor que parecía provenir de todos lados. «Tenemos que salir de aquí», gritó María, aferrándose a Daniel. Clara, sin embargo, permaneció inmóvil, tratando de encender su linterna. «Espera. Esto es importante». El diario decía algo sobre no responder a los ecos. El grito cesó abruptamente, dejando un silencio sepulcral. Entonces una voz profunda resonó en la oscuridad: «¿Por qué han venido aquí?». Daniel y María se quedaron petrificados, pero Clara, armándose de valor, respondió: «Estamos aquí para descubrir la verdad». Un estruendo sacudió el sótano, y el espejo comenzó a vibrar. Las sombras en la habitación parecían alargarse y moverse por sí solas. Clara se dio cuenta de que estaban en peligro, pero también sintió que estaban más cerca de descubrir el secreto de la mansión. «Necesitamos el diario», dijo Clara. «Tiene que haber algo más en el que nos diga qué hacer». María sacó el diario del bolso de Clara y comenzó a buscar frenéticamente entre las páginas. «Aquí», dijo finalmente. «Habla sobre un acto de sacrificio para romper el ciclo». Antes de que pudieran analizar lo que significaba, una figura oscura emergió del espejo, avanzando lentamente hacia ellos. Clara levantó el diario como si fuera un escudo, mientras las sombras los rodeaban. «Tenemos que actuar ahora», dijo Clara, sintiendo que el tiempo se les agotaba. «Esto es solo el principio». Capítulo 3, el primer sacrificio. El susurro había cesado, pero la sensación de peligro seguía presente. Clara, Daniel y María permanecían en el sótano, rodeados por la oscuridad opresiva y las sombras que parecían alargarse cada vez más. El altar improvisado frente a ellos seguía emanando una energía perturbadora. Clara sabía que no podían salir de ahí sin entender lo que estaba sucediendo. «Esto no es un lugar cualquiera», dijo Daniel mientras pasaba la mano temblorosa por las inscripciones del altar. «Todo esto tiene un propósito. Enrique no dejó estas cosas aquí por casualidad». «¿Propósito?», replicó María con un tono de sarcasmo nervioso. «Esto no es más que locura. Deberíamos salir de aquí antes de que algo peor pase». Clara ignoró a María y abrió el diario nuevamente. Sus ojos se detuvieron en una página donde una serie de dibujos detallaban lo que parecía ser un ritual. Figuras oscuras rodeaban a un hombre de pie frente al altar, sosteniendo un cuchillo en alto. Debajo del dibujo había una frase subrayada varias veces: «El sacrificio trae silencio, pero no redención». «Esto tiene que ver con los ecos», murmuró Clara. «Enrique intentó hacer algo aquí, pero salió mal. Es por eso que las voces siguen atrapadas». Daniel, fascinado pero claramente asustado, señaló el cuchillo oxidado que descansaba sobre el altar. «Es posible que esto sea parte del ritual. Tal vez lo usó para…». Hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. De repente un sonido hueco resonó desde las profundidades del sótano. Era un golpe seco constante, como si algo o alguien estuviera intentando abrir una puerta escondida. Los tres se miraron, congelados por el miedo. «¿De dónde viene eso?», susurró María, aferrándose al brazo de Daniel. Clara enfocó su linterna hacia una esquina oscura del sótano. Allí, detrás de unas cajas apiladas, parecía haber una trampilla de madera parcialmente cubierta por una alfombra vieja. «Allí», dijo, señalando con la cabeza. Sin esperar, avanzó hacia la trampilla, empujando las cajas a un lado. La madera de la trampilla estaba gastada y astillada, como si alguien la hubiera forzado en repetidas ocasiones. Clara colocó las manos sobre el borde y la levantó con esfuerzo. Un aire viciado emergió del hueco, trayendo consigo un olor metálico y rancio. «Esto es una mala idea», dijo María mientras retrocedía.
No hay nada ahí abajo que valga la pena ver. Si Enrique dejó algo importante, tiene que estar aquí, respondió Clara, descendiendo por la escalera que llevaba al espacio inferior. Daniel la siguió sin dudar, dejando a María en la superficie, aunque finalmente, tras un suspiro exasperado, también decidió bajar. El espacio debajo del sótano era más pequeño, con paredes de piedra y suelo de tierra compacta. En el centro de la habitación había otro altar, este mucho más elaborado que el anterior. Estaba decorado con símbolos tallados y manchas oscuras que parecían ser sangre seca. A su alrededor, velas derretidas formaban un círculo incompleto. Clara se acercó al altar y colocó el diario sobre él. Esto es lo que Enrique construyó para intentar calmar a los ecos. Aquí es donde todo salió mal. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Daniel, observando el altar con detenimiento. Clara señaló una inscripción tallada en el borde: las almas perdidas reclaman lo que les fue arrebatado. Enrique no solo intentó silenciar las voces. Intentó dominarlas, usarlas para algo más. Mientras hablaban, el aire en la habitación comenzó a vibrar. Las velas apagadas se encendieron repentinamente y un frío intenso llenó el espacio. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse por sí solas, formando figuras que se alargaban y se retorcían. Clara, murmuró María, su voz apenas un susurro. Tenemos que salir de aquí. Esto no es normal. Pero Clara no se movió. En cambio, tomó el cuchillo oxidado del altar y lo levantó frente a las sombras. ¿Qué quieren?, preguntó con voz firme, aunque su mano temblaba. Las sombras se detuvieron, y una voz resonó en la habitación, profunda y gutural: justicia. Daniel retrocedió, tropezando con una de las velas. ¿Justicia? ¿De qué están hablando? La voz respondió: fueron traicionados. Usados. Sus vidas arrebatadas en nombre de un poder que nunca llegó. Clara apretó los dientes, sintiendo el peso de las palabras. Enrique los sacrificó. Creyó que podría controlarlos, pero solo los condenó a este lugar. Las figuras de sombras comenzaron a acercarse al altar, rodeándolos. María comenzó a llorar, y Daniel intentó calmarla, aunque él mismo estaba al borde del pánico. Clara, sin embargo, no apartó la vista del altar. Si el sacrificio los condenó, entonces otro sacrificio podría liberarlos, dijo en voz alta. Eso es lo que quieren, ¿verdad? La voz no respondió, pero las sombras se detuvieron. Era como si estuvieran esperando. Clara miró a sus amigos. Tenemos que terminar esto. Si no lo hacemos, nunca podremos salir de aquí. María negó con la cabeza. Esto es una locura. No puedes simplemente. No tenemos elección, interrumpió Clara. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de las personas que quedaron atrapadas aquí, de las vidas que Enrique destruyó. Con una determinación que no sabía que tenía, Clara tomó el cuchillo y lo colocó sobre su mano, lista para hacer un pequeño corte como ofrenda. Pero antes de que pudiera moverse, una de las sombras se materializó frente a ella, tomando forma humana. Era un hombre alto con el rostro distorsionado y ojos hundidos. A pesar de su apariencia aterradora, había un aire de tristeza en él. No es tu sangre la que buscamos, dijo la figura. Es la de él. Clara entendió de inmediato. El diario lo había dicho claramente: el sacrificio de Enrique había sido en vano porque nunca fue completo. Era su propia alma la que debía pagar el precio. Miró a sus amigos y luego al altar, sabiendo que estaban más cerca que nunca de la verdad. Capítulo 4. Voces del pasado. El aire en la habitación se había vuelto denso, casi irrespirable. Clara, Daniel y María permanecían inmóviles mientras la figura de sombra seguía frente al altar, su rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. Las velas chisporroteaban, emitiendo una luz parpadeante que hacía que las sombras danzaran en las paredes de piedra. ¿Qué significa eso de su sangre?, preguntó Daniel, su voz quebrada por el miedo. La figura levantó un brazo, señalando el diario que Clara aún sostenía. Él nos traicionó. Prometió redimirnos, pero solo selló nuestro destino. El ritual fue incompleto y nuestras almas quedaron atrapadas aquí. Solo su sangre puede romper las cadenas. Clara miró el diario con una mezcla de asombro y horror. ¿Está diciendo que Enrique intentó utilizar el ritual para salvarse, pero falló? La sombra asintió lentamente.
Él entregó nuestra esencia a cambio de poder, pero no cumplió el sacrificio final. Ahora estamos condenados a vagar en este lugar, esperando justicia. María dio un paso atrás, negando con la cabeza. Esto es demasiado. No podemos hacer nada. Él ya está muerto, ¿no? ¿Cómo se supone que vamos a conseguir su sangre? Antes de que nadie pudiera responder, un golpe resonó en la pared opuesta. Todos se giraron hacia el sonido, y la figura de sombra desapareció, dejando tras de sí una sensación de vacío. Clara enfocó su linterna hacia donde había provenido el ruido. Allí las piedras de la pared parecían más desgastadas, como si hubieran sido manipuladas recientemente. Hay algo ahí, dijo Clara, avanzando con cautela. Ayúdenme a mover estas piedras. Daniel y Clara comenzaron a empujar las piedras, mientras María observaba desde atrás, visiblemente temblando. Tras varios minutos de esfuerzo, revelaron un pequeño nicho en la pared. Dentro había una urna de cerámica decorada con símbolos similares a los del altar. Esto debe ser parte del ritual, dijo Daniel, tomando la urna con cuidado. Clara examinó los símbolos, sus dedos trazando las líneas con cuidado. Es una urna funeraria, murmuró. Podría contener los restos de Enrique. Tal vez su sangre no sea literal, tal vez se refiere a esto. De repente el diario que Clara sostenía comenzó a calentarse, como si ardiera desde el interior. Ella lo dejó caer al suelo con un grito y las páginas comenzaron a pasar rápidamente, deteniéndose en una que mostraba un dibujo inquietante, un círculo formado por velas con la urna en el centro y el cuchillo ritual atravesándola. Es un ritual de purificación, dijo Daniel, inclinándose para leer las palabras escritas junto al dibujo. Las almas atrapadas necesitan un acto final para liberarse. María cruzó los brazos, claramente en contra de la idea. ¿Y qué pasa si esto solo empeora las cosas? ¿Qué pasa si en lugar de liberarlas desatamos algo peor? Clara la miró con firmeza. No podemos quedarnos así. Si no hacemos esto, estaremos atrapados aquí con ellos para siempre. A regañadientes María accedió, y los tres comenzaron a preparar el ritual. Colocaron la urna en el centro del altar y encendieron las velas restantes, siguiendo las instrucciones del diario. El cuchillo oxidado descansaba al lado, listo para ser utilizado. Todo está listo, dijo Daniel, pero su voz temblaba. Clara, tú deberías hacerlo. Esto fue idea tuya. Clara tomó el cuchillo con manos temblorosas. Las sombras en la habitación se habían reunido alrededor del altar, observándolos en un silencio inquietante. El frío era ahora casi insoportable y cada respiración formaba nubes en el aire. Está bien, murmuró Clara, levantando el cuchillo. Cerró los ojos y con un movimiento decidido, lo hundió en la urna. El impacto fue inmediato. Una explosión de energía oscura emanó de la urna, lanzando a los tres al suelo. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido que parecía una mezcla de dolor y alivio. La habitación temblaba y las velas parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Clara se arrastró hacia el altar, viendo cómo la urna se resquebrajaba lentamente. De su interior salió una luz tenue que se elevó hacia el techo, formando figuras humanas que comenzaron a desaparecer una a una. Está funcionando, dijo Daniel, ayudando a Clara a levantarse. Están liberándose. Pero justo cuando pensaron que todo había terminado, una última figura emergió de la urna. Era Enrique. Su forma espectral estaba cubierta de cadenas, y su rostro mostraba una mezcla de furia y arrepentimiento. Ustedes no entienden lo que han hecho, dijo, su voz resonando en toda la habitación. Esto no es el final. Mi sacrificio no fue suficiente porque algo más oscuro se esconde aquí. Clara lo enfrentó, sosteniendo el diario ahora vacío. ¿Qué significa eso? ¿Qué más hay aquí? Enrique la miró fijamente antes de comenzar a desvanecerse. Han roto el primer sello, pero queda más por hacer. El verdadero mal aún duerme. Con esas palabras desapareció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Las sombras se habían ido y las velas finalmente se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad tranquila. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó María, su voz temblorosa. Clara se agachó para recoger el diario. Aunque las páginas ahora estaban en blanco, sentía que aún contenía respuestas. No lo sé, dijo. Pero lo averiguaremos.
Esto no ha terminado. Capítulo 5. La marca de los ecos. El sótano había quedado en silencio, pero no había alivio en el aire. Clara, Daniel y María se miraban en un mutuo entendimiento. Lo que Enrique había dicho no era una advertencia cualquiera, era una promesa de que lo peor aún estaba por venir. Las páginas del diario estaban en blanco, pero Clara sabía que aquello no era el final del misterio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó María con un tono desesperado. Las sombras desaparecieron, pero Enrique dijo que algo más oscuro está aquí. ¿Qué significa eso? Daniel, que aún observaba los restos de la urna ahora destrozada, habló en voz baja: si hay más sellos, entonces el ritual que hicimos fue solo el comienzo. Algo está atrapado aquí, y Enrique intentaba mantenerlo contenido. Clara sostuvo el diario, esperando que las páginas le ofrecieran alguna respuesta. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Las hojas en blanco empezaron a llenarse lentamente con palabras, escritas como si una mano invisible trazara cada línea. Clara dio un paso atrás, pero no pudo apartar la mirada mientras el mensaje se formaba ante sus ojos. El segundo sello guarda el origen del pacto. La sangre y las lágrimas abren el camino. María dio un paso adelante, su rostro pálido. ¿Qué significa eso? ¿Sangre y lágrimas? ¿Tenemos que hacer otro sacrificio? No lo sé, respondió Clara, cerrando el diario de golpe. Pero tenemos que averiguar dónde está ese segundo sello. Esto no ha terminado, y no podemos irnos sin resolverlo. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar ligeramente, como si algo profundo dentro de la mansión estuviera despertando. Daniel miró alrededor, nervioso. Tenemos que movernos. Este lugar no es seguro. Clara asintió, y el grupo dejó atrás el altar destrozado, subiendo de nuevo al sótano principal. Sin embargo, algo había cambiado. Las paredes de la mansión parecían más estrechas, las sombras que antes se habían desvanecido ahora se movían de forma sutil, como si las observaran desde la periferia de su visión. ¿Esto siempre fue así?, preguntó María, señalando un pasillo que ahora parecía más largo y oscuro de lo que recordaba. No, dijo Daniel, ajustándose las gafas. Este lugar está cambiando. Avanzaron con cautela, Clara liderando el camino con la linterna en alto. Al llegar al salón principal, notaron que las ventanas estaban completamente cubiertas por una sustancia negra y viscosa que bloqueaba cualquier rastro de luz exterior. Esto no es normal, murmuró Daniel. Parece que la mansión está viva. Antes de que Clara pudiera responder, un sonido fuerte resonó desde lo alto de las escaleras. Era un lamento profundo, como si alguien estuviera llorando. Clara intercambió una mirada con sus amigos y comenzó a subir los escalones, con el diario en la mano. ¿De verdad vamos hacia el sonido?, protestó María. Esto es lo opuesto a lo que deberíamos hacer. No tenemos elección, respondió Clara. Si hay alguien aquí, podría tener las respuestas que necesitamos. El llanto los guió hasta una habitación en el ala este de la mansión. La puerta estaba entreabierta, y un aire frío salía de su interior. Al empujar la puerta encontraron una escena desconcertante, una cuna antigua en el centro de la habitación, rodeada por juguetes antiguos cubiertos de polvo. El llanto parecía provenir de la cuna, pero al acercarse vieron que estaba vacía. Esto no tiene sentido, dijo Daniel, mirando alrededor. ¿De dónde viene ese sonido? De repente el llanto cesó, reemplazado por un susurro que llenó la habitación. El pacto comenzó aquí. La inocencia fue el precio. Clara sintió un nudo en el estómago. El pacto. Enrique sacrificó algo más que a su familia. Sacrificó a un niño. Las paredes comenzaron a temblar y las sombras de la habitación se juntaron en un rincón, formando una figura pequeña y encorvada. El susurro continuó: Él tomó nuestra vida y nos condenó al eco eterno. María retrocedió, horrorizada. Esto es demasiado. No podemos hacer esto. No podemos enfrentarnos a esto. Clara, sin embargo, dio un paso adelante. ¿Cómo rompemos el sello?, preguntó en voz alta. Dinos cómo ayudarte. La figura señaló la cuna, donde ahora descansaba un pequeño objeto, un colgante de plata con un símbolo grabado. Clara lo tomó con cuidado, sintiendo una energía cálida y pesada en su interior. El colgante es la llave, susurró la voz. Llévenlo al lugar donde comenzó el pacto.
Solo allí se romperá el segundo sello. Daniel examinó el colgante. Esto tiene que estar relacionado con el altar principal en el sótano. Es el único lugar que encaja con lo que dicen. Clara asintió, pero antes de que pudieran moverse, la figura se desvaneció y la habitación entera comenzó a temblar. Las sombras se alzaron como olas, amenazando con tragarlos. «Corran», gritó Clara agarrando el colgante y el diario mientras se dirigían a la puerta. Apenas lograron salir antes de que la habitación colapsara detrás de ellos. El camino de regreso al sótano fue una lucha constante. La mansión parecía viva, cerrando pasillos y abriendo nuevos. Finalmente llegaron al altar principal, ahora rodeado por una energía oscura que pulsaba como un corazón. Clara colocó el colgante en el centro del altar, donde antes había estado la urna. El diario, que había permanecido en blanco, comenzó a llenarse nuevamente, mostrando instrucciones para completar el siguiente ritual. «Sangre y lágrimas», murmuró Clara, leyendo las palabras. «Se requiere un sacrificio emocional». María sacudió la cabeza. «Esto es una locura». «¿Qué significa eso? ¿Quién tiene que sacrificarse?». Antes de que Clara pudiera responder, el altar comenzó a brillar, y una figura espectral apareció frente a ellos. Era una mujer joven, con el rostro marcado por el sufrimiento. «La verdad exige un precio», dijo la mujer. «La sangre que vincula y las lágrimas de arrepentimiento abrirán el camino». Clara miró a Daniel y María, comprendiendo lo que debía hacerse. «Tenemos que enfrentarnos a nuestras propias sombras. Solo así podremos liberar este lugar». Capítulo 6. El ritual del dolor. El altar brillaba con una intensidad que llenaba el sótano de una luz extraña y antinatural. Clara, Daniel y María permanecían en silencio, sus respiraciones entrecortadas por la creciente sensación de peligro. La figura espectral, con su rostro lleno de sufrimiento, continuaba observándolos, como si esperara que comprendieran lo que estaba a punto de ocurrir. «Enfrentarnos a nuestras sombras», murmuró María. «¿Qué significa eso? Esto no tiene ningún sentido». «Tiene que significar algo emocional», dijo Daniel mientras examinaba el diario, que ahora parecía vibrar en sus manos. «Algo que nos obligue a mirar dentro de nosotros mismos». La figura levantó una mano, señalando el colgante que Clara había colocado en el altar. Su voz resonó profunda y melancólica: «El dolor es la llave. Las lágrimas son el precio. El vínculo que los une será puesto a prueba». Clara frunció el ceño, tratando de entender las palabras. «¿Qué vínculo? ¿Qué tipo de prueba?». De repente las velas alrededor del altar se encendieron, ardiendo con llamas altas y oscilantes. El aire se volvió más pesado, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras que representaban escenas inquietantes. Clara vio una sombra que parecía ser ella misma, arrodillada y sosteniendo su cabeza entre las manos. Daniel vio una figura que parecía gritarle, y María retrocedió al ver una sombra que la miraba fijamente e inmóvil. Esto no está bien», susurró María. «No quiero mirar esto». La figura espectral habló de nuevo, su voz más firme esta vez: «Cada uno de ustedes debe enfrentar la verdad que los ata. Solo así se abrirá el camino». Antes de que alguien pudiera responder, las sombras comenzaron a rodearlos, separándolos en 3 rincones diferentes del sótano. Clara intentó gritar, pero no pudo ver ni escuchar a sus amigos. El mundo a su alrededor cambió, transformándose en un espacio vacío y oscuro. Frente a ella apareció una escena de su pasado, una que había tratado de olvidar durante años. Era una habitación de hospital. Clara estaba sentada junto a una cama, sosteniendo la mano de su madre, que estaba conectada a varias máquinas. Su madre le susurraba algo con una voz débil, pero Clara no podía recordar las palabras. Lo único que recordaba era el peso de la culpa. Había llegado demasiado tarde esa noche, después de una discusión que había tenido con ella. «Lo siento», murmuró Clara, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Lo siento tanto». La figura de su madre en la cama se desvaneció, reemplazada por la misma figura espectral que había visto antes. «La culpa te ata como cadenas», dijo la figura. «Para romper el sello, debes perdonarte». Clara cerró los ojos, enfrentando la verdad de sus emociones. Después de varios minutos, respiró profundamente y susurró: «Me perdono. No puedo cambiar el pasado, pero puedo seguir adelante».
La luz comenzó a rodearla, y el mundo oscuro desapareció. Mientras tanto, Daniel estaba en su propia prueba. Se encontraba de pie frente a un aula de universidad, con una pila de libros y apuntes en las manos. Recordaba esa noche claramente, la noche en que había decidido no presentarse a la última oportunidad de reconciliarse con su hermano menor, todo porque pensaba que su carrera era más importante. Al día siguiente recibió la llamada de que su hermano había fallecido en un accidente. La sombra de su hermano apareció frente a él, mirándolo con tristeza. «Siempre elegiste tus estudios por encima de mí», dijo la figura. «¿Por qué nunca estuve entre tus prioridades?» Daniel cayó de rodillas. «No fue porque no te quisiera», murmuró. «Tenía miedo de fallar, miedo de no ser suficiente». Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. «Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Pero ahora solo puedo vivir con esto». La figura lo observó por un momento antes de desaparecer. «Acepta el dolor y libérate de él», dijo una voz en la oscuridad. Daniel cerró los ojos y asintió, sintiendo un peso que se aligeraba en su pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el sótano. María, por su parte, estaba frente a un espejo que reflejaba versiones de sí misma en diferentes momentos de su vida. En cada uno de ellos estaba huyendo, de una discusión, de un trabajo, de una relación. Siempre había preferido evitar los conflictos en lugar de enfrentarlos. El espejo comenzó a hablarle con una voz que era la suya propia: «Siempre te escondes. Nunca enfrentas las consecuencias. ¿Qué pasa cuando ya no hay más lugares a los que correr?» María apretó los puños con lágrimas de frustración en los ojos. «Es más fácil huir», admitió. «Siempre he tenido miedo de no ser lo suficientemente fuerte». Su reflejo en el espejo asintió y las palabras cambiaron: «La fuerza no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo». Finalmente María dio un paso hacia el espejo y lo tocó. «No correré más», dijo con determinación. El espejo se rompió en 1000 pedazos y la luz la envolvió. Cuando los tres volvieron a encontrarse en el sótano, el altar brillaba con una intensidad cegadora. La figura espectral apareció una última vez, con una expresión más tranquila. «Han enfrentado su verdad. El segundo sello está roto». El colgante en el altar se desintegró en una lluvia de polvo plateado, y las sombras que rodeaban la habitación se disiparon por completo. Clara, Daniel y María se miraron, agotados pero aliviados. «¿Eso es todo?», preguntó María con la voz temblorosa. «¿Hemos terminado?». Pero Clara miró el diario, cuyas páginas ahora se llenaban con un nuevo mensaje: «El tercer sello los espera donde la luz nunca llega». Clara suspiró. «No. Aún no hemos terminado». Capítulo 7, donde la luz nunca llega. El mensaje en el diario dejó a los tres en silencio. «El tercer sello los espera donde la luz nunca llega», leyó Clara en voz alta una vez más, como si repetirlo fuera a darle más claridad. Daniel y María intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie se atrevía a hablar. «¿Dónde podría ser eso?», preguntó Daniel finalmente, rompiendo el silencio. «Esta mansión tiene demasiados rincones oscuros». Clara sostuvo el diario con firmeza, como si fuera un talismán. «Debe ser un lugar que aún no hemos visto, un lugar más profundo, más escondido». Antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó desde las profundidades de la mansión. Era un sonido sordo, como si algo grande estuviera moviéndose bajo el suelo. Las paredes temblaron ligeramente y un polvo fino cayó del techo. María dio un paso atrás, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó en un susurro. «Creo que la mansión nos está mostrando el camino», dijo Clara, aunque su voz temblaba un poco. «O al menos nos está empujando hacia él». Sin otra opción, comenzaron a explorar de nuevo. Siguiendo los pasillos ahora más oscuros y cerrados, Clara lideró el grupo, con Daniel y María pisándole los talones. La mansión parecía haber cambiado nuevamente, como si las mismas paredes se estuvieran moviendo para dirigirlos. Finalmente llegaron a una puerta de madera que no habían visto antes. Era diferente a las demás, más vieja, con inscripciones grabadas que parecían runas antiguas. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Daniel, pasando los dedos por las marcas. «Estas inscripciones son de algún tipo de lenguaje arcaico». Clara abrió el diario, buscando alguna referencia.
Las páginas parecían responder a su voluntad, llenándose con nuevas palabras. El último umbral se abre solo con lo que queda de la inocencia perdida. Inocencia perdida, repitió María. ¿Qué significa eso? Clara pensó por un momento antes de recordar el colgante que habían encontrado en la cuna. Aunque ya no estaba, las palabras del diario resonaron en su mente. Creo que tiene que ver con lo que descubrimos sobre el pacto de Enrique, dijo. El niño, el sacrificio original. Sin decir más, Clara empujó la puerta. Para su sorpresa, cedió con facilidad, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Un viento helado salió del pasaje, y el sonido del eco de gotas de agua llenó el aire. Esto no es buena idea, dijo María, abrazándose a sí misma. Cada vez que bajamos más, las cosas empeoran. No tenemos opción, replicó Clara. Si queremos terminar con esto, tenemos que seguir adelante. La escalera parecía interminable, cada paso resonando como un eco interminable. Finalmente llegaron a una gran cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, similares a las de la puerta, y en el centro de la habitación había un pozo oscuro rodeado de piedras talladas. La luz de sus linternas apenas podía penetrar la negrura del pozo. Este lugar, comenzó Daniel, pero fue interrumpido por un susurro que parecía salir del mismo pozo. Las palabras eran indistintas, pero llenaban la habitación con una presencia palpable. Clara avanzó hacia el pozo, sintiendo que algo la llamaba. Este es el lugar, dijo. Aquí es donde Enrique selló el pacto. De repente las sombras en la habitación comenzaron a moverse, reuniéndose alrededor del pozo. Una figura alta y oscura emergió de la negrura, sus ojos brillando con una luz fría y antinatural. Era una silueta humana, pero su presencia era abrumadora, como si toda la habitación estuviera bajo su control. ¿Quiénes se atreven a romper el pacto?, gruñó la figura con una voz profunda y resonante. Este lugar no es para los vivos. Clara se mantuvo firme aunque podía sentir cómo sus piernas temblaban. Estamos aquí para liberar a las almas atrapadas. Sabemos lo que Enrique hizo. Sabemos que todo esto comenzó aquí. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Enrique tomó lo que no le pertenecía y nos condenó a todos, dijo. Pero liberar este lugar tiene un precio. El tercer sello solo puede romperse con un sacrificio de voluntad. ¿Qué significa eso?, preguntó María, dando un paso atrás. Significa que uno de ustedes debe quedarse aquí, respondió la figura. Una vida por muchas. El silencio cayó sobre el grupo como un peso insoportable. Daniel fue el primero en romperlo. ¿Qué significa quedarse aquí? ¿Convertirse en parte del pacto? La figura no respondió directamente, pero las sombras alrededor del pozo parecieron alzarse, como si confirmaran lo dicho. Clara miró a sus amigos, su corazón latiendo con fuerza. No puede ser, murmuró. Tiene que haber otra manera. Sin embargo, en el fondo, sabía que no la había. El diario había mencionado un precio para romper el pacto, y ahora entendía lo que significaba. Mientras la figura los observaba, Clara dio un paso adelante. Yo lo haré, dijo en voz baja. No, exclamó Daniel, agarrándola del brazo. Clara, no tienes que hacer esto. Debemos encontrar otra forma. No hay otra forma, respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Yo los traje aquí. Esto es mi responsabilidad. La figura extendió una mano hacia Clara. Tu voluntad es fuerte. Si eliges este destino, el tercer sello será roto y este lugar será liberado. Clara miró a Daniel y a María por última vez. Tienen que irse. Terminen mi trabajo. Cuenten la historia. Antes de que pudieran detenerla, Clara avanzó hacia la figura, dejando que las sombras la envolvieran. El pozo brilló con una luz cegadora, y un grito resonó en toda la cámara. Cuando la luz se desvaneció, Clara ya no estaba. Daniel y María cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la pérdida. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación. Las inscripciones en las paredes comenzaban a desvanecerse, y el aire ya no se sentía pesado. La figura había desaparecido, y el pozo estaba ahora sellado. María miró a Daniel con lágrimas en los ojos. ¿Crees que esté en paz? Daniel asintió lentamente aunque su corazón estaba roto. Ella lo hizo por todos nosotros.
Por ellos. Por las almas atrapadas. Con pasos lentos y pesados salieron de la cámara, dejando atrás el lugar donde Clara había hecho el último sacrificio. Pero mientras ascendían por las escaleras, el diario que Daniel llevaba comenzó a llenarse una vez más, con un mensaje final. El tercer sello está roto. Pero el sacrificio nunca será olvidado. Capítulo 8. El legado de las sombras. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos mientras Daniel y María avanzaban en silencio. Habían dejado atrás la cámara subterránea, pero el peso de lo ocurrido seguía aplastando sus corazones. Clara se había sacrificado para romper el tercer sello, y aunque la mansión parecía haberse calmado, la sensación de que algo más los observaba no los abandonaba. ¿Crees que Clara sabía lo que realmente significaba quedarse?, preguntó María, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente, cargada de dolor y miedo. Daniel, con el diario aún apretado contra su pecho, respondió después de una larga pausa: creo que lo sabía. Sabía que alguien debía quedarse, y eligió ser ella. Pero eso no hace que esto sea más fácil. Los pasillos de la mansión parecían más amplios ahora, como si las paredes hubieran dejado de moverse para atraparlos. La luz de sus linternas iluminaba las esquinas oscuras, revelando muebles antiguos y cuadros torcidos. Todo estaba en calma, pero la calma era engañosa. Llegaron al salón principal, donde todo había comenzado. La puerta por la que habían entrado estaba ahora abierta, dejando pasar un rayo de luz de la luna. María se detuvo frente a la entrada, pero no cruzó el umbral. «No puedo irme», dijo en voz baja. «No así». Daniel se giró para mirarla. «¿Qué quieres decir?». María apretó los puños, sus ojos llenos de lágrimas. «No podemos simplemente salir y pretender que todo esto nunca pasó. Clara dio su vida para romper el pacto, pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si todavía queda algo que hacer?». Daniel suspiró profundamente, sintiendo la carga de sus palabras. Sacó el diario y lo abrió. Las páginas, que habían estado en blanco después del tercer sello, comenzaron a llenarse una vez más. La tinta negra se extendió como si estuviera siendo escrita en ese momento. Ambos observaron con atención mientras las palabras aparecían. El pacto ha sido roto, pero el eco de su sombra permanece. Para sellar la mansión para siempre, deben enfrentarse al origen. «¿El origen?», murmuró María. «¿Qué significa eso?». Daniel hojeó rápidamente las páginas, buscando más respuestas. En una de las últimas hojas, apareció un dibujo de la mansión, con un punto marcado en el centro exacto. «Debe haber otro lugar, un último lugar que no hemos explorado». María asintió, secándose las lágrimas. «Entonces vamos. Si esto puede garantizar que Clara no se sacrificó en vano, tenemos que hacerlo». El punto marcado los llevó a una sección de la mansión que hasta ahora había permanecido oculta. Cruzaron pasillos polvorientos y escaleras que parecían nunca terminar, hasta llegar a una puerta sellada con gruesas cadenas de hierro. Las cadenas parecían vibrar con una energía oscura, como si estuvieran vivas. «Este debe ser el lugar», dijo Daniel, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. María levantó una de las cadenas y notó que en cada uno de los eslabones había grabados símbolos similares a los que habían visto en el altar y el pozo. «¿Cómo se supone que las abrimos?». Antes de que Daniel pudiera responder, el diario comenzó a brillar con una luz tenue. Una página nueva se llenó con un mensaje claro: «La llave yace en el sacrificio. Una vez más deben ofrecer su voluntad». «No puede ser», susurró Daniel, entendiendo lo que eso significaba. «Otra vez». Pero antes de que pudiera terminar, María dio un paso adelante. «Yo lo haré», dijo con firmeza. «Clara ya dio todo lo que tenía. Ahora es mi turno». «No», respondió Daniel rápidamente. «No podemos seguir perdiendo personas. Tiene que haber otra forma». María lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Siempre he huido de todo. He dejado que otros enfrenten mis batallas. Pero esta vez no puedo hacer eso. Esta vez voy a quedarme». Sin esperar más, María colocó sus manos sobre las cadenas. Una energía oscura se alzó, envolviéndola en sombras. Daniel intentó detenerla, pero una barrera invisible lo empujó hacia atrás. «María», gritó viendo cómo las cadenas se deshacían lentamente, liberando la puerta.
María se giró hacia él, sonriendo débilmente. Termina esto, Daniel. Asegúrate de que todo esto valga la pena. Con esas palabras, las sombras la consumieron por completo, y las cadenas cayeron al suelo con un estruendo. La puerta, ahora libre, se abrió lentamente, revelando una habitación iluminada por una luz tenue y pulsante. En el centro de la habitación había un pedestal con un objeto pequeño y brillante, un colgante similar al que habían encontrado antes, pero este parecía estar hecho de cristal puro. Daniel entró con cautela, sintiendo cómo la energía de la habitación lo envolvía. Tomó el colgante con manos temblorosas y al hacerlo, la luz comenzó a expandirse, llenando cada rincón de la mansión. Podía escuchar los ecos de las almas liberadas, susurrando palabras de agradecimiento mientras ascendían. Cuando salió de la habitación, el diario en su mano comenzó a desintegrarse lentamente, convirtiéndose en cenizas que desaparecieron en el aire. Las paredes de la mansión comenzaron a temblar, como si la misma estructura estuviera colapsando. Corrió hacia la salida, con el colgante todavía en sus manos. Al cruzar el umbral, sintió el frío de la noche en su rostro. La mansión, ahora detrás de él, se desmoronaba lentamente, cayendo en un silencio eterno. Daniel se giró para mirar por última vez, con el corazón pesado. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido dentro de esas paredes, pero también sabía que Clara y María habían hecho posible que él saliera con vida. El colgante brilló suavemente en su mano, y Daniel supo que llevaba consigo el último vestigio de la mansión. Con pasos lentos comenzó a alejarse, dejando atrás el lugar donde tantas vidas habían sido perdidas y liberadas. El viento susurraba a su alrededor mientras caminaba, y por un momento, creyó escuchar las voces de Clara y María, cálidas y tranquilas. Está hecho. Ahora podemos descansar. Fin.